Edad moderna. Al hablar de arte en la Edad Moderna nos referimos al periodo que va desde el final de la Edad Media hasta el estallido de las revoluciones políticas y económicas a finales del siglo XVIII, una época con enormes cambios filosóficos y políticos que tienen su reflejo en el arte renacentista y barroco. La afirmación del individualismo y la valoración de la persona humana tienen reflejo en el impulso que reciben los artistas que abandonan el anonimato medieval y mejoran su situación al amparo de los grandes mecenas. Frente a la deshumanización de la figura humana durante la Edad Media, en el Renacimiento se buscará la belleza y en el Barroco el naturalismo. Durante el periodo medieval las figuras daban poca sensación de volumen por falta de modelado y por la visión frontal o de perfil sin escorzo. Con la Edad Moderna las composiciones presentan simetría, relaciones de proporción, perspectiva con punto de fuga central. Las figuras representan tratamientos volumétricos. En la arquitectura, aunque se siguen construyendo edificios religiosos, ya no son tan grandes como en el arte gótico y se comienzan a edificar edificios civiles como palacios, ayuntamientos, hospitales, etc. El diseño de las edificaciones ya es consciente, aparece el concepto de proyecto, el poder de representar fielmente la realidad mediante la perspectiva. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Pirelli y yo le vengo a exponer sobre los artes en el siglo V hasta el descubrimiento de América. El arte medieval. El arte medieval es una etapa de la historia del arte que cubre un prolongado periodo por una enorme extensión espacial. La Edad Media del siglo XV del siglo V al siglo XV supone más de 1000 años de arte en Europa, en el Oriente Medio y África del Norte. Incluye distintos periodos cuya valoración estética, sujeta a cambiantes criterios, ha venido emitiendo distintas denominaciones calificativas que llegan a etiquetar a algunos como Edades Oscuras y a otros como Renacimiento. Incluye a su vez muy diferentes movimientos artísticos como distintas difusión geográficos, desde los llamados estilos internacionales hasta las artes nacionales y regionales y locales. En definitiva, una enorme diversidad en las obras del arte, pertenecientes a los más diversos géneros y en los propios artistas, que en la Alta Edad Media permanecieron en el anonimato, una condición artesanal de poco prestigio social. Descubrimiento de América. En el descubrimiento de América, en España, se comenzaba a gestar uno de los periodos literarios y artísticos más importantes de toda su historia, el Siglo de Oro, caracterizado por el apogeo de la literatura y de las artes españolas, especialmente del Renacimiento durante el siglo XVI y del Barroco. En el siglo XVII, sin embargo, a pesar de los letrados europeos, especialmente los religiosos, introdujeron la literatura y el arte del Siglo de Oro a América. Estas expresiones artísticas no tuvieron mayor acogida por las restricciones y prohibiciones que el Tribunal de la Santa Inquisición había puesto, así como el escaso desarrollo de la imprenta. El arte paleolítico. El arte paleolítico, arte desarrollado entre los años 32.000 y 11.000 años antes de Cristo, durante el último periodo glacial, comprende el arte mueble, también llamado arte miniatura o arte portátil. Consiste en figuras de objetos decorativos tallados en huesos, cuernos de animal o piedras moladas, toscamente en arcilla, y arte parietal. Vuelven al interior de las cuevas de forma de pintura, dibujos y grabados. Algunos relieves también parecidos a abrigos rocosos al aire libre. Gracias, eso fue todo. Espero que les haya gustado. La Edad Contemporánea es el periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. Esta época ha sido caracterizada por las revoluciones y por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, económicas y tecnológicas. Como ya se sabe, el arte contemporáneo es de la actualidad, la cual guarda relación con la sociedad. También podemos referirnos como arte contemporáneo a las pinturas que están originadas en el siglo XX. El arte contemporáneo viene de finales del siglo XX. Este arte fue el resultado de varias técnicas del siglo XIX. Se considera que el punto principal de partida de este arte fue el impresionismo y el postimpresionismo. El arte contemporáneo se caracteriza por tener una conciencia de grupo dentro de cada uno de ellos y dejan reflejados sus manifiestos.
Prefieren olvidar el pasado y buscar un nuevo lenguaje expresivo basado en una visión distinta a la realidad. En el siglo XX, el arte rompe todas las tradiciones pasadas y crea características nuevas. Se puede observar en cualquier obra de este arte que la personalidad del hombre es algo de disputa, ya que todos los artistas pueden disfrutar de una libertad completa en sus obras. La Edad Antigua es un periodo tradicional donde se surgieron y desarrollaron las primeras civilizaciones que tuvieron escritura. Se puede llamar arte antiguo a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia al inicio de la invención de la escritura. En este arte se destacaba la orfebrería, la cerámica, la gastronomía y la perfumería. El temple, el fresco y la encáustica son las tres técnicas que se iniciaron en el mundo antiguo grecorromano y egipcio. Los colores de ese tiempo fueron vivos y variados. El color negro se obtenía del carbón, el blanco del yeso, el amarillo y el rojo del ocre natural del desierto, el verde de la malaquita y el azul del lapislázuli. En algunas ocasiones usaban fluidos y desechos corporales para pintar. Entre las características del arte antiguo está la preferencia por la línea y la austeridad, la representación de la figura femenina, la abstractación de la figura humana a sus estructuras esenciales, predominio del carácter angular de las figuras, etc. Arte prehistórico. Denominamos prehistoria el primer periodo de la historia del ser humano que comienza con los inicios de la humanidad y que concluye cuando aparecen los primeros documentos escritos. Durante este periodo el ser humano avanzó progresivamente en su modo de vida, pasó de ser nómada a ser sedentario, de subsistir de la caza a la recolección y a practicar la agricultura y ganadería, de habitar en cuevas y realizar las primeras construcciones arquitectónicas. En este proceso, el ser humano comenzó también a producir otro tipo de creaciones que ya no solo atendían a las necesidades básicas y elementales para su subsistencia, sino otras cuestiones menos materiales y más relacionadas con un pensamiento cada vez más sofisticado. Entre estas creaciones destacaron las manifestaciones artísticas como el grabado, el bajo y alto relieve, la escultura y hasta la pintura. Hacían sus obras en las paredes más profundas de las cavernas, como en el arte franco-catámbrico o en los abrigos rocosos poco profundos. Estas manifestaciones se conocen como arte rupestre, pero no son las únicas existentes. También hay un arte mobiliario, realizado sobre armas, utensilios o adornos, pero que no es muy frecuente. Las creaciones artísticas más antiguas que conservamos de aquel periodo son la decoración de utensilios, primero de piedra, luego de madera y hasta de hueso, y las pinturas rupestres. Más tarde, con la llegada del Neolítico, aparecieron soportes como la cerámica y nuevas formas de expresión, como las construcciones megalíticas realizadas a base de grandes bloques de piedra.